Esta tarde, hermano, rápidamente vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a estar, hermano, meditando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, verso 35 en delante, el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Aleluya, verso 35 al 41. Vamos también a estar orando en esta tarde, hermano, por Elías Cristóbal Juanes. Él es familiar, primo de nuestra hermana Ingrid, y él se encuentra grave ahorita. Tuvo un accidente y pues nuestra hermana pide oración por Elías Cristóbal. Amén, por el cual estaremos orando también en esta tarde. Pero vamos a leer antes la palabra de nuestro Dios en el capítulo 4, verso 35 al 41. Si lo tenemos, por favor, me contestan con un amén. Mientras leemos la palabra de Dios, amén, en esta tarde, amén. Dice el verso 35: en el nombre del Señor Jesús. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Diga conmigo, otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le hacen caso, le obedecen? Aleluya. Yo quiero decirle en esta tarde, ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús. Y vamos a estar hablando, hermano, es más seguro con el Señor Jesús en la barca. Es más seguro con el Señor Jesucristo en tu barca que sin Él. Pon tu Biblia a un lado y ayúdame a orar en esta tarde. Padre bendito, en este momento estamos, Señor, delante de su presencia. Gracias, Señor, hemos alabado su nombre. Hemos, Señor, exaltado su nombre en esta tarde, Señor amado. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que usted ha derramado en nuestra vida hasta este momento. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado en este día, Señor. Aunque el mundo, Señor, te está dedicando este día para otras cosas, mas sin embargo nosotros estamos aquí para hablar de la vida. Y la vida es el Señor, aleluya. Estamos aquí para hablar de Jesucristo. Y Él dijo: yo soy la vida, aleluya. Y estamos aquí, mi Dios, proclamando que en usted tenemos vida. Y en esta tarde pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, toque lo más profundo de nuestro ser. Padre bendito, no me dejes que me vaya como entré a este lugar. No permita, Señor, que yo salga de la manera que yo entré. Ponga una palabra en mi corazón. Ponga una palabra en mi vida en esta tarde. Hábleme a mí a través de su palabra, Señor. Sea usted, Señor Jesús, dirigiendo mis labios en esta tarde para hablar su palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Alguien puede darle un aplauso a Jesús en esta tarde. Él es digno de toda gloria, de toda honra, y puede tomar su lugar. Aleluya. Dios bendiga en esta tarde a Cristóbal
a Elías Cristóbal hasta donde él se encuentra, hermanos. Llevémoslo en nuestras oraciones. Él tiene una necesidad muy grande en este momento. Tuvo un grave accidente y está pasando un momento difícil, y Dios sea consolando, ¿verdad?, su vida, quitando todo dolor, toda cosa que esté pasando en esta tarde. También, hermano, yo le hice una promesa a un joven, hermano, que está detenido en migración. Perdóneme que no me sé su nombre, pero sé que se apellida Herrera y es hermano del hermano Daniel. Y él está por ahí en algún lugar, si no me equivoco, en el estado de Georgia. Y hablé con él el día de anoche. Y hermano, me habló con un ánimo, yo creo que más que el que tenemos nosotros en esta tarde aquí. Me dijo: pastor, yo estoy predicando la palabra de Dios aquí a la gente. Él está preso, pero ahí está hablando de la palabra de Dios. Lo poquito que él sabe, lo está compartiendo. Y yo le dije: vamos a seguir orando por usted, que no se haga lo que nosotros queremos, pero que se haga la voluntad de Dios, amén, como hasta este momento se ha hecho. Así que, hermanos, en esta tarde permítame hablar bajo el tema: es más seguro con el Señor en tu barca que sin Él. Vamos más seguros en el camino si Jesús va en nuestra barca. Y en este tiempo, hermano, tan difícil, ¿verdad? Estamos viviendo momentos cruciales en la vida de la humanidad. Estamos mirando, hermano, muchas señales que la palabra de Dios ya nos había dejado con anterioridad, ¿verdad? Malas noticias, guerras, problemas por todas partes, incertidumbre, crisis, inseguridad en la humanidad, en fin, muchas cosas, hermano, que ponen al ser humano a pensar y a decir, hermano, y a preocuparse: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Hoy el mundo, hermano, está en jaque porque no saben qué va a pasar con la economía de este país. Tampoco saben qué va a pasar con la economía mundial, porque a través de las guerras, hermano, todo se va para arriba, los precios, y todo se pone muy caro, y todo mundo somos afectados. Así que podríamos decir, hermano, que el mundo de hoy en el cual estamos viviendo está en crisis, ¿verdad? Una crisis que ya estaba anticipada en la palabra de Dios. Vendrán, dijo el Señor, tiempos difíciles. Van a venir tiempos duros en la vida. Pero, hermano, eso no es todo. Eso no es lo más caótico, lo más feo o lo más difícil. Lo peor de todo esto es, hermano, que aunque el mundo está pasando por situaciones difíciles y es alarmante lo que está pasando en este tiempo, no es nada comparado con el hecho de que el amor de Dios se ha muerto en muchos cristianos hoy en día. Es más, hay más crisis en muchos cristianos, en muchos evangélicos que se dicen amar a Dios, que se dicen poner a Dios de primero. Hay más crisis ahí, hay más graves problemas ahí. ¿Sabe por qué? Porque están abandonando su primer amor. Están poniendo, hermano, otras cosas como prioridad y proclamando ser hijos de Dios y proclamando ser cristianos. Pero ¿sabe una cosa? Han decidido tomar rumbos, tomar barcas o tomar caminos donde no incluyeron o no están incluyendo a Jesús en sus vidas. Y en esta tarde yo quiero decirte, es mejor, hermano, que lo pienses más de una vez y incluyas y invites a Jesús que se suba en tus planes, que se suba en tu barca, que se meta ahí, hermano, que vaya contigo. ¿Sabes una cosa? Porque
de todas maneras las crisis van a llegar. Quieras o no, las crisis van a llegar, pero si Jesús va con nosotros en la barca, oh hermano, las cosas son diferentes. Pero lo terrible, hermano, es que muchas personas hoy en día han decidido subirse en la barca donde no va Jesús. Mucha gente, hermano, está buscando otros terrenos porque el área de Washington DC es muy cara. Y voy a hablar de algo que nos afecta a nosotros. Algo que está afectando a nuestra comunidad, algo que puede afectar a nuestra congregación. Muchas personas, hermano, y yo le doy gracias a Dios por aquellos que dijeron, ¿sabe qué? Aunque me quede lejos, mira ahí, hermanos, que Dios los bendiga, oramos por ellos, manejan una hora para estar aquí y aquí están alabando a Dios. Pero hay personas, hermano, que vienen y dicen, ¿sabe qué? Yo voy a buscar una mejor vida, voy a buscar donde no voy a pagar mucha renta y me voy para allá. Pero ¿sabe qué es, hermano, el error que cometemos primero? Son muy pocos los que dicen, voy a, aunque sea meterme en línea y checar a ver si hay iglesia apostólica por allá. Primero buscan casa. Después trabajo. Y cuando venimos al altar, Dios está primero. El peligro es no incluir, hermano, no invitar al Señor a nuestra barca. Porque hay otras barcas donde el Señor no se subió. Hay otras barcas que van navegando, que debemos de tener cuidado donde nos estamos subiendo, si Cristo va ahí con nosotros. Y como le decía, este es un peligro muy grande, hermano. Este sí es una crisis que muchas personas están diciendo, sí, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, pero es que mi situación económica está muy mala y por eso me voy, por eso voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y ¿sabe una cosa? ¿De quién cree usted que se olvidan primero? Porque yo, hermanos, mire, por muy fuertes que seamos, no importa cuántas décadas tenga en la iglesia, si usted no se congrega, yo no le doy un año y usted se va a ir muriendo espiritualmente. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos han acostumbrado. Necesitamos tener, hermano, el Señor tiene que estar en nuestra barca. El Señor tiene que estar en nuestro camino. Hermano, no puedes darte el lujo de prescindir de la presencia de Dios. No puedes darte el lujo, no nos podemos dar el lujo de decir, Señor, yo no te necesito en mi barca. Yo no quiero que vayas. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano la tormenta se va a levantar. Y cuando la tormenta se levanta, solamente hay uno que tiene la capacidad de levantarse y decirle a la tormenta, cállate e inmudece. ¿Sabe qué? La tormenta no le hizo caso a los discípulos. Porque mire, si no hubieran despertado al Señor. Hermano Julio, si los discípulos hubieran podido, no despertaban al Señor. Si los discípulos hubieran podido detener, hermano, esa tormenta, ellos lo hubieran dicho, ¿sabe qué? Ya hicimos nuestro primer milagro. Ya la logramos, ya hicimos nuestro primer milagro. Pero cuando la tormenta se levanta, si no va el Señor en nuestra barca, no la vamos a hacer. Por eso es más seguro, hermano, no importa dónde vayas, no importa dónde te muevas, asegúrate que el Señor se ha subido a tu barca. Ahora, en esta tarde damos gracias a Dios que la Biblia nos aconseja a obedecer al Señor. Una persona que obedece al Señor nunca va a fracasar. Por mucho tiempo yo vivía preguntándome, porque yo escuchaba a los hermanos orar, Señor, ayunar,
orar por la llenura del Espíritu Santo. Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero, con la evidencia de hablar en lenguas, en nuevas lenguas, y por mucho tiempo yo me preguntaba, ¿cuál es el secreto para ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas? ¿Será que el ayuno? ¿Será que orar todos los días? ¿Será que dedicar un tiempo específico, 5 o 6 años? ¿Será tener mucho tiempo en la iglesia? Los registros bíblicos no nos dan, no nos hablan de eso. La Biblia dice que algunos recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Otros lo hicieron después de ser bautizados. Entonces no tiene que ver ni con el tiempo ni con los sacrificios que usted y yo hagamos. Hay una palabra muy clave en el libro de los Hechos y dice, Señor, un día Pedro estaba orando y dijo, Señor, tú que das tu Espíritu Santo a los que te obedecen. Queremos ser llenos del Espíritu Santo y de la gracia y la gloria de Dios. Necesitamos empezar a obedecer al Señor. Necesitamos, hermano, empezar a poner a Cristo como prioridad en nuestra vida. Mire, en esta tarde yo no le digo que se vuelva un religioso, que se venga todos los días con corbata y traiga una Biblia y se vuelva religioso. No, no, no. Yo le estoy diciendo que empecemos a vivir un paso a la vez en Cristo. Que se vea que estoy avanzando en el camino. Que se vea que ya no soy la misma persona que era ayer. Que se vea que yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, el Señor, hermano, su palabra nos da, nos enseña qué es lo que debemos hacer, y es obedecer al Señor primeramente. Lo primero que debemos hacer es oír las instrucciones de Dios a nuestra vida, y por eso muchas veces mucha gente fracasa. No escuchan las instrucciones de Dios. Dios está diciendo, vete por este camino. Y yo compartía con el hermano Jesús hace unos días, si no me equivoco ayer. Estaba leyendo una anécdota y si usted puede, búsquela, es muy bonita. Se llama, le presté a Dios mi bicicleta. Y es de un muchacho que va en su camino en una bicicleta. Y Dios le dijo, ¿puedo ir contigo? Sí, Señor, súbete atrás. Y el Señor se subió con él y se fue en la bicicleta. Y en el camino le dijo el Señor, ¿por qué no me dejas manejar un ratito tu bicicleta? Ay, Señor, pero es que es mi bicicleta, yo sé cómo manejarla. No, déjame manejarla. Pero que me da miedo soltarle mi bicicleta a alguien más. Yo no sé cómo la va a conducir, no sé si sabe manejarla. No, déjame manejarla. Dijo, mira, Señor, te voy a decir la verdad, lo que pasa es que yo ya conozco mi camino por donde voy. Y si tú empiezas a manejarla, tal vez te vas a ir por otro camino, por el cual yo no quiero ir, por el cual yo no me siento cómodo ir, porque yo ya estoy acostumbrado en mi camino, porque yo ya sé por dónde voy. Y posiblemente tú me vas a querer desviarte a otro camino, tal vez sea mejor, pero yo ya estoy acostumbrado. Y el problema o la moraleja aquí es que muchas veces, hermano, no queremos soltarle el timón de nuestro barco, de nuestra bicicleta, de nuestro transporte en este caminar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos de antemano que Dios nos va a decir, ¿sabe qué? El camino que estás caminando, estás yendo equivocado. ¿Sabe qué? Si me dejas manejar tu camino, yo tengo que dar la vuelta en U y regresarme. Porque para donde vas a la destrucción. Para donde vas al fracaso. Para donde vas a estrellarte. Y eso es lo que a veces no nos gusta. Dejar, hermano, que Dios
nos dé instrucciones en la vida. Eso es lo que a veces no nos gusta, porque ya nosotros nos hicimos un mundo en nuestra cabeza de cosas y de ideas. Vamos a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer acá. Pero cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón para que yo lo dirija, entonces empezamos a dudar y empezamos a cuestionar y empezamos, hermano, a cerrarle la puerta a Dios, ¿verdad? Pero cuando usted y yo empezamos a escuchar la voz de Dios, la instrucción de Dios, oh hermano, el éxito está ahí enfrente de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que servimos es un Dios de éxito. El Dios que servimos, hermano, es un Dios de victoria. El Dios que servimos es un Dios, hermano, que nunca ha perdido una batalla. El Dios que servimos tiene ya todas las batallas ganadas. Y dice Lucas 8:22, aconteció que un día, hablando de este mismo tema, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y así lo hicieron. Ellos, hermano, escucharon la voz del Señor. Cuando usted y yo empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a obedecerla, hermano, Dios va a poder manifestar su gloria, va a poder manifestar su poder en nosotros. Si hay algo, hermano, que detiene el poder de Dios en nosotros, somos nosotros mismos. Si hay algo que le está cerrando la puerta a la bendición, somos nosotros mismos. No crea que el enemigo tiene tanto poder para robarte todas tus bendiciones. No, no es así. Si el enemigo ya fue derrotado, es verdad, él va a intentar robarte todo. Él va a intentar, pero una cosa es intentar y otra cosa es que lo logre. El punto es que nosotros a veces le cerramos la puerta a la bendición de Dios con nuestra desobediencia. Y yo, hermano, no tengo tiempo para enumerar cuántas veces hemos desobedecido a Dios. Y no solamente en una cosa, en muchas. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí para hablar de que empecemos a obedecer a Dios, que empecemos a escuchar su palabra. Y cuando yo estoy hablando de escuchar, no solamente prestar oído. Escuchar va más allá de solamente abrir el oído 15, 20 minutos y ya me voy a la casa y ni siquiera me acuerdo de lo que se habló. No, empezar a prestar atención y decir una palabra, Señor. Yo vine esta tarde al culto para encontrarme contigo y llevarme una palabra en mi corazón. Mire, ¿por qué es mejor tener a Cristo en nuestra barca? Porque, hermano, amigo querido, en esta tarde, si no invitas al Señor, de todas maneras, a tu barca, de todas maneras la tormenta viene en dirección. De todas maneras la tormenta va a llegar. Había otras barcas ahí, dice, que también fueron embestidas por esta tormenta, que también fueron golpeadas de la misma manera, que también, hermano, sufrieron daños igual que la de los discípulos. La diferencia, hermano, es cuando Cristo va con nosotros en la barca, cuando el Señor entra o lo dejamos, hermano, lo invitamos a nuestros planes, entonces, hermano, Él va a hacer la diferencia. En las tormentas o en las situaciones difíciles de la vida, necesitamos al Señor Jesús en nuestra barca. Lo necesitamos, es urgente. Le decía, no nos podemos dar el lujo de no invitarlo, porque siempre se van a levantar situaciones difíciles, pero sabe una cosa, cuando tenemos a Cristo en el corazón, eso es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, hay tormentas en la vida, hermano, que van a venir a nublar nuestra visión,
que van a querer venir a pagar nuestra fe. Hay situaciones en la vida que, hermano, que van a golpearte duro, que vas a sentir que ya no quieres seguir luchando, que ya no hay sentido para seguir sirviéndole a Dios. Así de difícil, así las situaciones se van a poner así de difíciles. Pero Dios, hermanos, siempre va a tener una palabra para nosotros. El Señor siempre tendrá una puerta de bendición abierta para ti, para que logres vencer, para que logres avanzar en aquello que Dios te ha llamado y para lo que Dios te ha llamado. Pero es importante que invitemos a Jesús a nuestra vida. Porque cuando llega el momento difícil, si el Señor está ahí con nosotros, Él va a solucionar el problema. Hay tormentas en la vida que nos apagan la fe, que nos echan como una cubetada de agua. Mire, hermano, y se apagó aquella llama que un día estaba encendida. Aquel anhelo, aquel deseo se apaga. Aquellos sueños que teníamos se van poco a poco apagando. Y en esta tarde yo te insto, no dejes que se apague eso que Dios te dio. Tú ponlo a trabajar, tú ponlo al servicio de la obra de Dios, ¿verdad? Porque hay tormentas, hay situaciones en la vida que van a querer apagar tu fe y te van a nublar y te van a poner a dudar. En una ocasión la Biblia habla de un hombre llamado Juan el Bautista. Dice el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Ahora, los que estamos en esta tarde aquí, hermano, y hemos leído esta porción de la palabra de Dios, de antemano sabemos que Juan el Bautista estaba preso por causa de Cristo, por causa del testimonio del Señor Jesucristo, por causa, hermano, de creer en Jesús, por causa de predicar el evangelio de Cristo, por causa de preparar el camino para que el Señor viniera a predicar la palabra. Por eso es que Juan estaba preso. En otras palabras, él sabía que Jesús, ¿quién era Jesús? Porque Juan, de acuerdo a Malaquías y de acuerdo a Isaías capítulo 35 verso 1 al 7 y de acuerdo a Malaquías capítulo 3 verso 1, dice que Juan el Bautista solo tuvo un propósito en esta tierra. Y ese era preparar el camino del Señor. Ese era ir preparando el camino por donde Jesús iba a predicar el evangelio de salvación. Él no tenía otro propósito. Él no nació para ninguna otra cosa más que para preparar el camino del Señor. La Biblia así lo dice en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti. Hablando de Juan el Bautista. Él va a preparar. ¿Cómo preparó? Bueno, empezó a hablar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó, hermano, a predicar y a bautizar a mucha gente. Iba preparando los corazones para que cuando Jesús llegara. Y luego un día en el río Jordán estaba predicando y él dijo: he aquí, viene uno detrás de mí, el cual yo no soy apto, no soy digno, ni de desatar la correa de su calzado.
encorvado, es decir, de ponerme de rodillas enfrente de él y desatarle los zapatos. Yo no merezco, no soy digno ni de hacer eso, dijo Juan. Entonces él ya sabía, hermano, él sabía por qué había venido a este mundo, a preparar el camino del Señor. Pero cuando se halló en la situación difícil, cuando se halló en una situación angustiosa, se le olvidó, como muchas veces a nosotros se nos ha olvidado quiénes somos, en quién hemos creído. Hermano, a veces cuando llega el problema, se nos nubla todo y nos olvidamos qué tan grande nuestro Dios, y empezamos a decir, ¿será que Dios puede? ¿Será que Dios tiene el poder? Hermano, hay una alabanza que mucho me gusta que dice, no hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. O sea, para Dios no hay nada imposible, pero a veces nos nublamos a un extremo de decir, ¿será posible? Y entonces el verso 3, Juan manda a 2 discípulos de él para preguntarle al Señor. Y mire, esta pregunta es muy seria. Imagínense, después de todo lo que él ya sabía, le dice, ¿eres tú el que habría de venir? ¿O esperamos a otro? Y yo les decía la vez pasada que hablaba más o menos de este tema, que ¿qué estaba pasando por la mente de Juan el Bautista en ese momento? Quizás estaba encadenado, quizás estaba en una celda fría y oscura, maltratado por los romanos. Yo no sé dónde estaba o en qué circunstancias, hermano, se encontraba para poder llegar a pensar de esa manera. Porque, ¿por qué preguntarle al Señor, ¿eres tú? En otras palabras, Señor, yo pensé al que yo bauticé allá en el río Jordán, del que yo hablaba, al que yo vine a prepararle camino, pensé que las cosas iban a ser diferentes. Como muchas veces pensamos que cuando venimos al Señor, las cosas van a empezar a tornarse perfectas y color de rosa y todo va a estar bien. Pero no, hermano, las cosas no siempre van a estar bien. Las cosas a veces se van a tornar difíciles, pero es mejor, hermano, que esté el Señor con nosotros, porque de todas maneras allá afuera en el mundo las cosas ya están difíciles. ¿Usted se ha imaginado a un mundo sin la presencia de Dios? ¿Se ha imaginado, hermano, cómo va a estar el mundo cuando la iglesia sea levantada? Cuando el Espíritu Santo ya no esté en esta tierra. Es mejor estar con el Señor. Es mejor que Cristo esté en nuestra barca. Vamos más seguros. Vamos, hermanos, más fortalecidos. Vamos más cuidados que ir solos. El que va solo va a ir al fracaso. Pero el Señor, hermano, aún en medio de situaciones angustiosas, en medio de situaciones difíciles, Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene una solución para sus hijos. Dios, hermano, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solo. Él cumple su palabra. Nunca te dejaré, no te desampararé. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa qué tan difícil se mire la situación. Y entonces, hermano, el Señor le dice, porque Juan se quedó pensando, yo pensé que estaba aquí para predicar tu palabra, no para estar encerrado en una cárcel. Y le decía la vez pasada en forma de broma, quizás pensó Juan, no lo sé, la Biblia no lo dice, quizás pensó, ¿cómo es posible que Juan el Bautista, el gran Juan el Bautista, esté ahora amarrado con cadenas en una cárcel cuando debería estar predicando, cuando debería estar allá bautizando?
Y esas son las cosas que a veces no entendemos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy aquí encadenado? ¿Por qué estoy aquí pasando esta situación? ¿No me escogiste para que yo vaya abriendo el camino? Y ahora tienes a 12 que van abriendo el camino. Yo creo que Juan dijo, hello, acá estoy. Se han olvidado de mí. Porque a veces así nos sentimos como que se han olvidado de nosotros. Cuando estamos en la situación difícil, como que se han olvidado de nosotros. Pero yo le decía la vez pasada, hermano, usted no se preocupe. Cristo, mire, el mundo, los hermanos, la gente se puede olvidar de usted. Pero hay un Dios en el cielo que nunca se olvida del esfuerzo, del sacrificio. Nunca se olvida de lo que has hecho, hermano. Y tarde o temprano Dios lo va a recompensar. Dios va a traer la bendición a tu vida. Dios te va a dar aquello que tú estás pidiendo. Pero no te rindas. Solo obedécele a Dios. Solo obedécele a Dios. No te rindas, obedécele. ¿Sabe para qué? Para cuando Dios te ponga en eminencia, haga las cosas bien, sabiendo que le estás sirviendo a Él. Porque a veces si no lo hacemos así, si no pasamos por situaciones difíciles, hermano, rápido, como dice un dicho por ahí, lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Pero lo que me costó, oh, no, eso no va para la fiesta. Cuando algo nos cuesta, lo cuidamos. Y si se trata de las cosas de Dios, tenemos que cuidarlas aún mejor. Y entonces Juan está ahí esperando. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué esta situación? Yo no sé si realmente Él es o no es. Y entonces, hermano, el Señor, hermano, le decía, el Señor siempre tiene una salida y una palabra de bendición. Juan ya estaba a punto de ser degollado. Entonces Jesús le responde y le dice, respondiendo Jesús le dijo, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y que ven. Él no le dijo, sí, yo soy Jesús. No, vayan y háganle saber a Juan las cosas que ustedes han oído y han visto. Porque Dios muchas veces, hermano, va a hablar a la gente, a los que no tienen una relación muy profunda con ellos, les va a hablar más directamente. Pero cuando ya Dios tiene una relación con una persona, hermano, Dios le habla muchas veces por misterios, a través de ciertas cosas y de ciertas personas. Así que uno tiene que estar, mire, saber, hey, eso es de parte de Dios para mi vida. Ese es Dios hablando a mi vida, a mi necesidad, a mi problema. Yo tengo que estar atento, qué es lo que Dios está hablando a mi vida. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y cuando estos discípulos fueron corriendo a decirle a Juan eso, se le olvidó el problema a Juan. Lo que el Señor le mandó a decir, ¿sabe qué? Tú ya cumpliste. Tú estás para ser degollado prontito, ya cumpliste. Ya acabaste tu carrera. Ya no te preocupes más. Déjame hacer mi trabajo. Yo voy a preparar a estos 12 porque yo me voy a ir y estos tienen que llevar mi evangelio hasta los fines de la tierra. Tú ya no te preocupes. Ya cumpliste. Muchas veces Dios, hermano, nos está diciendo, ¿por qué te preocupas por cosas que no están en tus manos? Que no te conviene a ti o que no te toca resolverlas a ti. ¿Sabes qué? Tú solamente sirve para lo que Dios te llamó.
Y yo quiero ir cerrando, hermano, esta tarde. Iba a ser 10 corto. Dice el verso 6, el verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mire, Juan estaba preso, Juan estaba con muchas dudas, pero el Señor sabía que con la respuesta que le había dado, el corazón de Juan iba a ser consolado y iba a recibir su respuesta. Y entonces ya Jesús empezó a hablarles a la gente de Juan y empezó a preguntarle a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salieron a ver ustedes? ¿A un profeta? Y dijo el Señor: sí. Y yo les digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito en Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Yo le decía, hermano, aunque Juan estaba pasando por un momento amargo y difícil, mientras él estaba pasando un momento difícil, Dios estaba diciendo: ¿saben quién es Juan? Es más grande que Abraham. ¿Saben quién es Juan? Ahorita está amarrado en un cepo, allá en un hoyo. Pero ¿saben quién es él? Es más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que la fe de Noé cuando construyó ese barco, aún más que Eliseo, más que Josué, más que el gran rey David, más que todos los profetas. De los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Cuando usted esté pasando, hermano, por una situación difícil y el enemigo te está diciendo: ¿sabe qué? Tú no vas a poder, tú no eres nadie, tú no puedes. Dios por el otro lado está diciendo: ¿sabes quién es Él? ¿Sabes? Él es mi hijo. ¿Sabes quién es Él? Lo que sabes, si sabes quién es, no te metas con Él. No te metas con Él. Ahorita está pasando un momento difícil, pero no te metas con Él, porque Él es mi hijo. Tal vez está amarrado allá con cadena, pero ¿sabes qué? No hay uno más grande que Él. Pero ¿sabe lo más maravilloso en esta tarde? Y el Señor dijo: pero el más pequeño entre ustedes, dijo el Señor, el que se haga más pequeño, el que se humille y se haga más pequeño, el que no se crea la última Coca-Cola del desierto, no, el que se humille, ese es más grande que Juan el Bautista delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted y yo pasamos por situaciones difíciles y el Señor va con nosotros, nada nos va a faltar, todo va a salir bien. Aunque un día lleguen y nos corten la cabeza, eso no importa, hermano, porque vamos a estar más rápido con el Señor. Aunque las cosas se tornen difíciles, eso no importa, porque Dios tiene una solución. En esta tarde yo concluyo: es mejor que invites a Jesús en tu proyecto. Solo invítalo, dile: Señor, yo te invito, métete en mi proyecto, por favor, entra en él. Yo quiero hacer tal proyecto allá,
en mi país. Métete, por favor, métete. Yo quiero que tu bendición esté ahí, que tu aprobación esté ahí. Yo quiero que tú me estés aprobando si debo hacerlo o no debo hacerlo. Para no fracasar es mejor, si te vas a mover, piénsalo 2 veces y dile al Señor: Señor, yo quiero que tú vengas conmigo. Si es tu voluntad que yo me vaya, porque yo no quiero ir a fracasar. Yo no quiero volver a donde estaba antes. No, invita al Señor en tu proyecto, invítalo en todo lo que tú vas a hacer, porque es mejor. Porque cuando se levante la tormenta, hermano, Dios va a hacer grandes cosas, a tal manera que te vas a quedar maravillado y vas a decir, y la gente va a empezar a decir: ¿quién es ese Dios de la hermana? ¿Quién es ese Dios del hermano? ¿Quién es ese Dios que los está guardando, que los está librando? ¿Quién es ese Dios que está obrando en sus vidas? Van a empezar, hermano, a maravillarse como los discípulos y van a empezar a decir: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Y van a querer conocer a ese Dios poderoso, porque es mejor que Cristo vaya con nosotros. Así que no emprendas nada, no hagas nada sin incluir a Dios en tus negocios. Y si tú no lo incluyes, serías un necio. Si tú no lo invitas a tus planes, estás siendo necio. Tienes que invitarlo. El Señor tiene que ir contigo en tus planes. Vamos, hermano, a estar de pie y vamos a venir a este altar. Pero no sin antes, yo quiero pedir que tráigase a su familia, agarre a su niño. Si no tiene su niño, véngase, tráigase a su familia y vamos a orar y vamos a decir al Señor que en esta noche sea Él cuidando de nuestros hijos esta semana, el resto